Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Maestro Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tiene usted un currículum muy atípico para un secretario de Seguridad, porque tiene los dos rangos más importantes que puede llevar esta profesión. Tiene usted estudios muy importantes como maestría en política criminal otorgada por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Es usted licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y su formación se ha visto complementada con estudios especializados en delincuencia organizada realizados en Sicilia y Macedonia. Y además es usted un hombre con trayectoria en un cargo de seguridad pública. Sí, llevamos tiempo ya en esto, sobre todo en temas de prevención, y es un tema que me apasiona. Personalmente me apasiona. Yo creo que tengo el enorme privilegio, no sé cuánta gente pueda decir eso, de trabajar y ejercer la profesión para la que estudié y la profesión que verdaderamente apasiona. Para mí parecería a lo mejor contradictorio, pero realmente no es un trabajo. Además, lo he hecho en sector privado, pero también en el sector público, y también creo que tengo el enorme gusto, privilegio también de ser funcionario público. El servicio público es otra de mis pasiones. Entonces, seguridad y servicio público, estamos donde tenemos que estar. Maestro Pablo Vázquez, ¿cómo inicia, me imagino que muy joven, para tomar una decisión, para dedicarse a la seguridad pública y a los asuntos públicos? ¿Cómo inicia sus deseos? ¿Qué edad tenía usted cuando decide esto? Yo creo desde muy joven, siempre, y esto es un tema de familia, en casa siempre se me enseñó o se me inculcaron valores tendientes a ayudar a los demás. En todo, tanto en mi padre, mi madre y el resto de mi familia, siempre ha habido esa línea en el discurso, en el ejemplo, y creo que desde ahí podría decir que me surgió la vocación por ayudar antes que otra cosa, y después ya por servir en un cargo público. Y el tema de seguridad, yo podría decir que desde muy joven me ha atraído siempre la policía, me han atraído siempre los temas de investigación, y creo que si podría yo detectar algún momento fue usando la carrera, donde me involucré en un diplomado específicamente de temas de seguridad nacional, y de ahí me quedé y me apasionó. Estudié mucho tiempo en el tema de seguridad nacional, y después fue justamente a través de uno de estos cursos especializados que mencionaba, específicamente en Sicilia, donde me involucré más en los temas de delincuencia organizada, y así es como transité, digamos, de seguridad nacional a seguridad pública, y con esta visión, creo yo, complementada en su momento de la maestría, ya el tema de seguridad ciudadana como tal, que es donde empiezo a meterme mucho y estudiar mucho los temas de prevención, es decir, de una política criminal que no solo se recargara en la disuasión como la disuasión generalizada, de hecho, como herramienta, sino que también utiliza otras herramientas. Y ya a partir de ahí, pues tuve distintas funciones. En sector privado trabajé temas de prevención de lavado de dinero. Okay. Un tema también muy interesante. Claro. Que por cierto creo que es algo que las policías locales, si no propiamente temas de lavado de dinero, porque hay materia jurídica que hay que analizar en términos de competencias, creo que sí el análisis financiero y el perfilamiento patrimonial de los grupos delictivos es una herramienta que podemos explotar más. Y después de eso, después del trabajo en prevención de lavado de dinero en sector privado todavía, ya ingresé al servicio público en temas de prevención, o solemos decir prevención social. Uh-huh. Son todas las políticas
o herramientas de corte social, ahorita sin entrar en detalles, que complementan la política disuasiva. ¿Ya? Claro. Y ahí ha sido una carrera, bueno, un tiempo ya, creo, de más de 10 años en ese tema en específico, y ahora así llegué a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, y ahora ya como secretario, desde luego, para mí siempre va a ser un pilar importantísimo de cualquier abordaje o de cualquier aproximación a un tema de seguridad. Maestro Pablo Vázquez Camacho, usted dirige la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. ¿Qué valores tiene que tener un policía? Creo que el primer valor, desde luego, es la honestidad y la integridad. Quizá no los pondría yo en una jerarquía, tienen que todos converger en la persona y manifestarse al mismo tiempo. La honestidad, desde luego, es uno de ellos. La vocación de servicio. Creo que el trabajo de la policía, de mis compañeras y compañeros policías, es un trabajo que implica muchísimos sacrificios personales, sobre todo, que implica, desde luego, un riesgo, que implica también un estado de alerta permanente que se refleja en condiciones de estrés. Entonces, es un trabajo que muchos hacen con muchísimo gusto, pero que requiere una vocación especial para poderse llevar a cabo. No cualquiera puede ser policía y no cualquiera puede ser un buen policía o una buena policía. Entonces, desde luego, la honestidad, la vocación de servicio, el compromiso, la valentía, y la valentía también que surja del reconocimiento de las propias limitaciones sin miedo. No estamos pidiendo que la gente sea imprudente o aversa al riesgo completamente, que tenga bien ubicada su situación. Creo que esos son valores fundamentales que tiene que haber, y una enorme capacidad de generación de empatía, de ponerse en el lugar de los otros. Es una profesión que está constantemente en contacto con el dolor y el sufrimiento de los demás, y para hacer esta profesión o desempeñar esta profesión de manera adecuada, creo que nuestros compañeros y compañeras han desarrollado y desarrollan una capacidad de empatía muy fuerte, de verdaderamente sentir al otro y sus problemas. ¿Qué controles tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando alguien decide participar con ustedes en la Secretaría? Hay distintos, vamos a llamarle controles o procesos más bien, yo le llamaría de profesionalización y de certificación, no solo de la persona, sino también de su trabajo y su desempeño. Y eso empieza desde el reclutamiento. Empezamos seleccionando personas de un perfil a partir de ciertas características, como cualquier organización. Después de eso, desde luego, para ser policía y por los requerimientos del sistema nacional, necesitas pasar por un control de confianza, que implica estudios sociológicos, que implica, entre otras cosas, no es ya lo más importante, pero también una prueba poligráfica, y eso te lleva al ingreso. Hay una formación, la formación en sí misma es un control, es una forma de moldear el trabajo, de moldear la conducta. Y después tenemos capacitación continua, certificación, etc. Y a nivel ya de procedimientos internos, desde luego tenemos nuestra área de asuntos internos, que es el área que se encarga de vigilar que los compañeros y compañeras cumplan y actúen de acuerdo, apegados a los protocolos y a los códigos de conducta que tiene la Secretaría. Y también tenemos un área de derechos humanos, que a veces esa no se menciona mucho, que es un área que se encarga de ver que los compañeros se apeguen en su actuar a la promoción y en respeto a los derechos humanos. Una cosa es una falta administrativa, una falta al código de conducta que haría o vigilaría asuntos internos, y otra cosa es vigilar el apego a la actuación apegada a derechos humanos. Son dos temas distintos y los dos los tenemos. Y estamos bajo escrutinio permanente de la ciudadanía, y es un tema en el que yo creo personalmente mucho, de que estos controles internos tienen siempre que verse complementados con escrutinio y con apertura hacia el público. ¿Qué pasa si un policía o una policía delinque, entre en actos de corrupción? ¿Qué pasa? ¿Qué proceso es el que sigue? Generalmente al interior, en el proceso, en el interno. Claro, tenemos
Puede ser un tema que detectemos nosotros por nuestros propios mecanismos de control y supervisión. Constantemente los mandos, pero también el área de asuntos internos realiza supervisiones en las áreas. Entonces se puede detectar una conducta, o bien esa conducta puede ser denunciada por la ciudadanía. A veces nos dicen, oye, es que un ciudadano tuvo que llegar a decirte que el policía estaba actuando mal. Eso es para nosotros justamente lo que tiene que pasar, que haya la apertura en la institución para que la ciudadanía pueda denunciar una conducta. Nosotros de esa forma la detectemos y avancemos en su procesamiento. Llegan al área de asuntos internos, se integra una investigación, se ve si la conducta está pegada, como decía, a protocolos y código de conducta, y después de eso se dictamina el expediente, la investigación, y se manda a un Consejo de Honor y Justicia, que es otra instancia dentro de la Secretaría. En ese consejo participan visores externos, ciudadanos y ciudadanas también, así como miembros de la policía, y de acuerdo a la conducta y lo que Asuntos Internos sugiere, por llamarlo de alguna forma, de cuál debería ser la sanción, el Consejo de Honor y Justicia se pronuncia. Puede ser un arresto, puede ser una inhabilitación temporal o la destitución. ¿Y sigue siendo investigado? Si hay un delito, Asuntos Internos le dice a la Fiscalía, oye, yo me voy a ir por la vía de código interno, pero acá estoy detectando una conducta presumiblemente delictiva. Entonces la Fiscalía abre una investigación penal ya en la Fiscalía. Sí, le pregunto esto porque muchos policías, no solamente en la Ciudad de México, en varias ciudades de los estados, pues eran parte de las bandas de la delincuencia, de las mafias, y pues los corrían de la policía y pues daban el salto sin seguir siendo investigados. Yo creo eso, la Ciudad de México se ha distinguido por haber en los últimos años haber iniciado un proceso, no le quiero yo llamar de depuración, sino más bien de fortalecimiento institucional, porque no solo es esta depuración en esta idea de sacar a la gente de la corporación, simplemente la corporación se ha fortalecido y ha fijado estándares de operación que sí, muchas personas no han cumplido y han abandonado la institución por restitución. O bien, y siempre lo decimos con mucha pena porque nadie puede celebrar una cosa así, también se ha detenido a muchos compañeras y compañeros que estaban justamente incurriendo en prácticas delictivas graves. Y eso es una de las cosas que distingue, creo, a esta administración desde el inicio, y sigue siendo el caso, donde si detectamos una conducta grave, porque ha habido conductas muy graves, se ha investigado penalmente el asunto, iniciado por la noticia criminal nuestra propia hacia la Fiscalía, y se ha detenido a compañeras y compañeras por delitos muy graves. La cifra en este momento rebasa las 400 agentes de policía que han sido detenidos por delitos como extorsión, como robo, incluso privaciones de libertad. Entonces, eso, debo decirlo, no ocurría con esa frecuencia en la policía porque no había una visión de hacerlo de manera sistemática. Y acá, en los últimos años, ha habido una política de cero tolerancia a esas conductas que mantenemos y vamos a seguir manteniendo. Ahora, no solamente es importante tener estos protocolos en las personas que delinquen, no. ¿Qué pasa también con aquellos policías? ¿Cómo los premian? Aquellos policías honorables que cumplen bien su función. Tenemos, y esto también es algo que se ha fortalecido mucho en los últimos años, un sistema de carrera policial, un proyecto de carrera policial que sabe identificar las buenas acciones y las sabe reconocer. Como nunca antes en esta administración se han dado reconocimientos, se han dado ascensos, se han dado premiaciones públicas también. No es lo mismo que te manden tu reconocimiento, tu ascenso, a que la jefa de gobierno en su momento o el jefe de gobierno ahora te lo entregue, te lo entregue personalmente. El reconocimiento, desde luego, es importante. El ascenso, desde luego, es importante. La medalla y la compensación que pueda venir con ello, pero también es importante el reconocimiento público. Justamente ayer ascendimos a 3 compañeros que en Iztapalapa, en sendas acciones donde pusieron en riesgo su vida, repelieron agresiones, lograron detenciones importantes y los ascendimos de manera inmediata. Ese tipo de cosas tienen que tener un efecto inmediato porque nos importa no solo el ascenso, sino el ejemplo a toda la corporación. Ahora hay 2 puntos muy importantes que han hecho ustedes.
en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El aumento salarial y otra, la capacitación. ¿Y por qué me detengo en la capacitación? Si me permite, porque pues si no hay capacitación pueden entrar a una escena del crimen y manchar la escena del crimen. Y bueno, finalmente el Poder Judicial dice, o la Fiscalía, pues hubo tanto relajo, tanta falta de coordinación y capacitación que violaron el debido proceso. Y con base en eso dejan sueltos a los delincuentes. Eso está pasando al interior del país, donde la Guardia Nacional y el Ejército entran a estas zonas y terminan destrozando todas las pruebas que podrían servir para llegar con los culpables. Se ha desarrollado, como decía, un sistema de carrera, un sistema de desarrollo policial muy robusto que incluye, en primer lugar, el fortalecimiento de la formación inicial. Cuando llegamos, la formación inicial duraba escasos 3 meses, 6 meses a lo sumo. Se aumentó el tiempo, estamos cerca de los 8 meses en formación inicial, pero no solo apostamos a la formación inicial, sino a la formación continua. Los compañeros están todo el tiempo fortaleciendo sus saberes policiales, las competencias policiales. También aumentamos muchísimo la capacitación fuera de la ciudad y fuera del país. Y también hemos hecho alianzas importantes con distintas instituciones policiales del mundo para que capaciten a nuestros policías, como nunca antes ha habido gente capacitándose fuera o por corporaciones o agencias extranjeras también. Y eso es importante no solo porque a veces hay temas que se desarrollan más en otros lados, sino hay perspectivas distintas de la solución de problemas. Nosotros hemos ido a capacitar también a otras agencias y eso en sí mismo es un proceso de aprendizaje muy importante. Y lo que hemos hecho también es generar perfiles, por ejemplo, de ingreso y rutas de carrera distintas. Tenemos algo que no existía antes ya, un ingreso y una ruta para oficiales de inteligencia e investigación, que no se tenía antes, y seguimos todo el tiempo apostando también a la capacitación interinstitucional. Hace poco se celebraba un curso impartido por el Tribunal y la Fiscalía a nuestros policías justamente por los temas de primera respuesta, preservación de escena, esta disposición que mencionaba. Entonces estamos trabajando constantemente en los temas de capacitación. Y también tenemos herramientas en ese sentido que son muy importantes. Se ha censado a toda la población policial y hemos detectado las necesidades de capacitación y quién necesita la capacitación continua. Antes se mandaba a capacitar gente para cumplir con la plana burocrática o por favor o porque me cae bien. Antes no se capacitaban las mujeres en la policía y eso hay que decirlo. O sea, las mujeres estaban relegadas en los cursos de capacitación completamente, en todo, en ascensos, en mandos, en grados. Todo eso se ha ido corrigiendo a partir primero de generar información sobre el estado de la policía. Entonces ha habido varias medidas que desde luego fortalecen ese tema. En su reciente comparecencia, secretario, ante el Congreso de la Ciudad de México, usted aseguró la reducción de percepción de inseguridad en la ciudad al pasar del 92% en el primer trimestre del 2018 al 55% en el segundo trimestre del 2023. Así es, que la ciudad se ha mencionado, ha logrado cosas importantes en términos de abatimiento de la delincuencia, sobre todo de los delitos de alto impacto y de la violencia homicida, se han reducido prácticamente a la mitad. Y esa reducción en los índices delictivos, que a veces podría ser cuestionada diciendo, bueno, son tus propios registros, tienen un eco en una reducción en la percepción, que esa no la manejamos nosotros, se mide por el INEGI, y esa percepción en la ciudad ha mejorado significativamente. Poniéndolo en términos positivos, antes solamente el 8% de la ciudadanía decía que se sentía segura en la ciudad en 2018. Y ahora esa cifra rebasa el 40%. Falta un montón, desde luego, y no somos omisos ante ello, pero el aumento en percepción de seguridad en la ciudad en los últimos 4 años ha sido, para mí, creo, sustantivo e histórico. ¿Qué delitos son los que han bajado más, secretario? Tenemos reducciones muy importantes, como decían, los delitos de alto impacto, la violencia homicida es uno de ellos, las lesiones por arma de fuego es otro,
los robos de vehículo con y sin violencia han alcanzado sus mínimos históricos en la ciudad. Obviamente es un delito que se ha reducido también gracias a los avances tecnológicos en la seguridad de los vehículos, pero a finales de la administración anterior, inicios de esta, había un claro repunte en el robo de vehículo y se abatió y se alcanzaron mínimos históricos. Nunca antes habían robado menos vehículos en la Ciudad de México como en esta administración. Y otras modalidades de robo, y también, y decirlo porque fue un problema al inicio de la administración, el tema de secuestro se ha reducido en más del 80% el secuestro en la Ciudad de México. O sea que su oficina de investigación, aparte apoyado con todo el C5, ha dado frutos. Ha dado frutos, creo que el modelo y la estrategia. No podríamos decir solo esta cosa es responsable y no solo una institución. La Secretaría ha cambiado, ha desarrollado capacidades de investigación, se ha fortalecido mucho, seguimos trabajando en ello, pero el éxito de los resultados en la Ciudad de México serían inexplicables sin la coordinación de manera muy señalada por la Fiscalía General de Justicia, que tiene también un área de investigación que se ha fortalecido muchísimo, la Policía de Investigación, y que la percepción de ambas instituciones, de la confianza de la gente en ambas instituciones ha crecido también mucho. Y desde luego la coordinación que tenemos con el Gobierno de México, con Sedena, con Semar, Guardia Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Creo que todo eso es lo que ha dado estos resultados. Ya ve que estamos en precampañas, estamos en lo político de aquí hasta el 2024. La delegación Benito Juárez, la Álvaro Obregón, la Miguel Hidalgo dicen, pues nosotros hemos combatido mucho el delito con nuestras policías, con lo que nos toca de nuestras policías, pero necesariamente tienen que tener una coordinación con ustedes. De hecho, usted es el jefe de esos policías. Así es. Primero, y hay que decirlo, cualquier resultado positivo en seguridad, sea de quien sea, venga de donde venga, nosotros lo celebramos, porque al final es la seguridad de toda la ciudad. Y a nosotros nadie nos va a evaluar por seguridad segmentada. Y cuando digo nosotros, es al gobierno de la Ciudad de México, por nuestra responsabilidad, nos van a evaluar por la seguridad de toda la ciudad, y eso incluye las 16 alcaldías. Y desde luego la Ciudad de México tiene mando único. Tenemos nosotros mando sobre las policías. Estas policías, desde luego, están asignadas a las direcciones de seguridad de las alcaldías y reciben consignas de las alcaldías, pero conservamos el mando único. Y también hay instituciones del gobierno central que son exclusivas del gobierno central, por decirlo de alguna forma, el Ministerio Público, el C5, etc. Entonces, creo que en la justa dimensión de los tramos de control que tiene cada quien, que estos están a la vista de todo el público, insisto, tenemos que celebrar cualquier resultado positivo en materia de seguridad. En el tema, secretario, de los grupos delincuenciales en la Ciudad de México, el gobierno de Miguel Mancera siempre había negado que había cárteles de la droga en la Ciudad de México, que aquí no había. Después, pues, se han incautado toneladas de cocaína aquí, en esta ciudad. ¿Cómo va eso? Y lo menciona muy bien, esta administración partió del reconocimiento del problema o de los problemas que había en materia de seguridad como principio básico para poderlo resolver. No podemos resolver algo que no identificamos y algo que no analizamos. Y desde luego la ciudad tiene presencia de grupos delictivos con distintos niveles de organización. Y en ese mismo sentido de analizar el problema, hay que también ponerlo en su justa dimensión y hay que también analizar cómo es esa presencia en la Ciudad de México, qué funciones tienen o qué tipo de actividades se han detectado. Independientemente de ello, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México y en la Fiscalía, a nosotros nos interesan más las conductas que los grupos. Y hemos puesto un énfasis muy especial en la violencia. Perseguimos todos los delitos, vamos contra todas las conductas que se constituyan como delitos, pero hemos puesto un énfasis muy importante en la violencia. Entonces, independientemente del nivel de organización, si hay violencia, por ejemplo, ahí es donde vamos a poner nuestra atención y vamos a priorizar nuestros recursos para atenderla. Y creo que sí es una diferencia estratégica importante decir lo que me importa es la violencia, más que estarme fijando en si persigo a un grupo u otro grupo por el simple hecho de serlo.
Desde luego nos importa y es algo importante, pero lo que es la prioridad es combatir en este caso la violencia. Usted es un convencido, porque lo he escuchado en varias ocasiones, en varias entrevistas, hablar de la atención a las causas. Así es. ¿Cómo se atienden esas causas cuando hay una terrible violencia intrafamiliar, donde los jóvenes crecen con padres violentadores, ausentes, donde no tienen posibilidades de tener grupos donde puedan tener un centro de recreación, de jugar, grupos que los bulean, que se introducen, grupos de narcotráfico? ¿Cómo lograrlo, secretario? No es una tarea fácil y hay que decirlo, pero sí también tenemos que subrayar que no hay ninguna política de seguridad que pueda ser exitosa si no combina en un balance adecuado esto que hemos denominado, y ahora lo desgloso como atención a las causas y la disuasión. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Una estrategia de seguridad sin prevención, una estrategia de seguridad sin una vertiente de apertura de derechos, difícilmente va a ser exitosa. Y en la ciudad hemos apostado a eso, y me refiero al modelo de la ciudad porque me parece que es un modelo muy eficiente, muy realista y muy bueno en términos de lo que hemos denominado atención a las causas. ¿Y cómo podríamos explicar ese modelo? Por un lado, hay una política social universal robusta que busca es que la gente pueda ejercer y pueda acceder a sus derechos como personas y como habitantes de la Ciudad de México. Todos estos problemas a los que se refiere, casi todos, si los rastreamos, por decirlo de una forma, hacia atrás, tienen su génesis en el hecho de que las personas no pueden ejercer algún derecho de manera plena. Entonces, no tengo derecho al trabajo, busco cómo hacerme de trabajo. No tengo derecho a una vida digna, o no puedo tener una vida digna, busco cómo. No tengo derecho al acceso a la justicia, busco cómo. En fin, se van haciendo rutas alternas a la posibilidad y al ejercicio pleno de derechos. Entonces, la ciudad ha apostado por la construcción, y lo seguirá haciendo, por la construcción de un estado de bienestar que haga que esos derechos sean accesibles de manera universal, de manera gratuita para la gente, de manera cercana para la gente, de modo que en ese ejercicio pleno de derechos la gente no tenga que estar buscando alternativas, y ni siquiera alternativas a la justicia, que es uno de los derechos a los que muy bien. Y eso se ha complementado con programas especializados que sí van sobre personas que sabemos que están en un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia o ejercerla. Programas de prevención secundaria, como se les conoce, o de reinserción, que son importantes también ya para resolver problemas que ya están presentes, que no podemos venir con tanta anticipación. ¿Usted cree que es posible la reinserción cuando un ser humano, un ciudadano, mató a su esposa, mató a 3 personas en una calle con una pistola, drogado? ¿Qué esperamos de esos ciudadanos? Sé que tienen derechos humanos también, pero ¿qué esperamos si el sistema penitenciario no les genera esas condiciones para tener esa reinserción social? Yo creo, primero, como principio, en la reinserción y la reintegración social. Creo en ella por principio. Creo que cualquier estrategia de seguridad desde una perspectiva de izquierda progresista tiene que tener como ancla y en el centro a la reinserción y la reintegración. Y no solo es un tema de creencia. Hay evidencia científica disponible de que es posible. Tan solo, por citar un ejemplo, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenemos un programa que se llama Reconecta con la Paz, que lo organizamos en coordinación con la Fiscalía. Atendemos a chicos que nos llegan cumpliendo una medida en libertad de suspensión condicional del proceso. Son chicos que han cometido conductas delictivas, y hemos visto con mediciones, con métodos muy rigurosos, que la probabilidad de reincidencia de esos chicos cuando están con nosotros es 10 veces menor a la probabilidad de reincidencia de chicos en una situación similar que no han entrado al programa. Entonces, hay datos que sostienen el principio de la reinserción y la reintegración, que es fundamental. Ahora, desde luego, eso no quiere decir que uno no deje de perseguir a quienes cometen delitos, que uno no
deje de aplicar las penas que corresponden y que uno no aspire también a sacar de las calles a quienes están violentando a las demás personas. Las dos cosas tienen que ocurrir y ocurren y tienen que ocurrir en un balance. Y desde luego, y esto creo que pone el dedo en la llaga, justamente, tenemos que apostar más, con más recursos, con mejores métodos a los sistemas penitenciarios en el país. Y eso es algo que estamos haciendo en la Ciudad de México y que seguiremos haciendo hasta consolidar un sistema penitenciario donde haya buen control, pero también se garantice el ejercicio de derechos al interior de los centros penitenciarios. El único derecho que han perdido las personas al interior de los centros penitenciarios es la libertad, y que también existan caminos o andamios para poder garantizar la reinserción de quienes también tengan la voluntad de reinsertarse, cumpliendo con las penas y sanciones propias del delito que cometieron. Se ha hecho mucho con los senderos seguros para las mujeres que muchas veces van acompañadas de sus hijos menores de edad. ¿Cómo trabaja ahí la policía de género? Los senderos seguros es una medida efectiva que parte de un principio que a mí personalmente me encanta, que es poder decir, si una mujer o una niña, para ilustrar quizá dos de los grupos más vulnerables en términos de violencia en la ciudad, pueden caminar seguras en la calle, todo el mundo lo puede hacer. Entonces es un principio de universalidad, al final y al cabo, y eso es lo que buscan los senderos. Nosotros con la policía de género estamos buscando hacer es especializar a compañeras y compañeros para que sepan detectar, atender, detener, en el caso de que sea necesario, situaciones donde haya agresiones contra las mujeres, la que sea, pero también agresiones por razones de género. Estamos presentes en los senderos seguros, pero también estos compañeros están inmersos en la operación regular, y cuando oyen una emergencia que tiene que ver, o les mandan una emergencia que tiene que ver con violencia al interior de un hogar o contra la mujer, saben responder con herramientas específicas para la detención, desactivación de los problemas y el seguimiento y atención a las víctimas, que es muy importante. ¿Han bajado los feminicidios en la Ciudad de México? Sí, las muertes violentas de mujeres han bajado, los feminicidios también, ambos en más de 30% en la ciudad. Recordar que el feminicidio es una figura que tiene que ver con la forma en la que se investiga con perspectiva de género la muerte violenta de una mujer. Ambos indicadores han bajado en la ciudad, porque se ha apostado por una política, otra vez, que parte de reconocer el problema. Somos de las únicas ciudades que nos hemos autodecretado una alerta de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque se reconoció el problema y se empezó a actuar en consecuencia, y ahí están los resultados. Hay un problema que no está siendo muy visibilizado, y es el tema de las enfermedades mentales. Estas enfermedades mentales provocan en muchos casos ilícitos y también provoca muchísimo suicidio en hombres. Sí, coincido plenamente. Es una agenda en desarrollo, pero hay que decirlo con todas, es una agenda pendiente en el país en general, creo yo. Es un tema también, haciendo política comparada, que no necesariamente tiene la visibilidad y la atención que merecería en muchas latitudes del mundo, pero tenemos que poner mucha atención al tema de salud mental, incluir los temas de salud mental en nuestras políticas de seguridad y políticas criminales. Cito un ejemplo. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde hace 4 años expandimos mucho nuestras capacidades de atención en materia de salud mental, lo que llamamos el Sistema de Salud Mental de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Creamos un grupo de psicólogas y psicólogos policías, o sea, policías que tenían formación en estas materias, que tenían experiencia operativa, y es un grupo que se dedica a atender a otros policías o a atender crisis de salud mental en las calles. Y estamos haciendo un enorme censo de salud mental en la policía. Queremos saber cuáles son los elementos que afectan más o que podrían afectar más la salud mental de los policías, y tener una política interna en consecuencia. Creo que es un tema fundamental, es un tema que desde luego cruza el tema de las adicciones y los consumos problemáticos, y que tenemos que atender y no disociarnos como política criminal del tema de salud mental. Ustedes participan y se coordinan con las Secretarías de Seguridad del Gobierno Federal y también con las Fiscalías sobre el tema de los fraudes cibernéticos. Estamos en general en constante comunicación, y desde luego no podría ser de otra forma.
que toda la actividad cibernética o los delitos que se cometen en el ámbito cibernético, pues no conocen y no reconocen fronteras nacionales e internacionales. Entonces estamos en constante coordinación con ellos para intercambiar información, para realizar investigaciones, pero también para alertarnos. A veces nosotros detectamos en la ciudad una nueva metodología y se la hacemos saber a nuestros pares a través de mecanismos como la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y Secretarios de Seguridad Pública, o bien ellos nos alertan y nos dicen, no, esto está viniendo o hemos detectado esta nueva metodología y estamos en constante comunicación. Y sí se tienen garras para poder operar ahí, dar con estos delincuentes que muchas veces les quitan su dinero a los adultos mayores. Sí, se tienen herramientas de investigación, se tienen herramientas de investigación cibernética. Tenemos un área de una Dirección General de Operaciones Tecnológicas donde está la Policía Cibernética de la Secretaría. Tenemos nuestros espejos en las fiscalías, áreas especializadas. Y también, y quizá como en ningún otro tema, hay una excelente coordinación con el sector privado. Todos los delitos cibernéticos tienen un componente de operación que toca en el ámbito privado muchas veces, y tenemos una excelente relación con el sector bancario, con las empresas proveedoras de las plataformas digitales, y hay una comunicación permanente. Hace unos días sacábamos una alerta justamente de fraudes a personas que venden coches a través de plataformas, desalentando que compraran, usaran esas plataformas para comprar o intercambiar vehículos de alto valor por los riesgos a los que pueden enfrentarse. ¿Tiene usted alguna información de esto? Salió hace un año de comerciantes del centro de la ciudad, decían que les cobraban derecho de piso. ¿Tiene usted alguna información? ¿Se desactivó algo? Hemos tenido distintos momentos o casos de extorsión presencial, que es lo que conocemos como cobro de piso, y se han realizado investigaciones. Nosotros en la Secretaría desarrollamos un área, la Dirección General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión, donde la gente puede llamar directamente, denunciar, y todas las investigaciones de extorsión y cobro de piso se llevan a cabo y terminan en detenciones. Hace poco tuvimos una operación en la colonia Doctores, justamente contra un grupo que se está dedicando a cobrar piso en esa zona, a expendios o tiendas de autopartes. Y tuvimos la denuncia, comprobamos la conducta, se aseguró a las personas, se puso de luz. Hay muchas páginas en internet que anuncian servicios de maternidad subrogada y se cree que muchas niñas vienen a esta ciudad precisamente para hacer todo este proceso de maternidad subrogada, y muchas veces son niñas que extraen de otros estados, pero que las traen a la Ciudad de México. ¿Tiene usted conocimiento? Las instalan en hospitales de la colonia Roma, según varias investigaciones. ¿Usted qué piensa? ¿Tiene usted conocimiento de esto? Hemos tenido investigaciones sobre casos específicos. Si la operación de alguna red, desde luego, es un tema que tenemos que atender en tanto se configure como es el caso del delito de trata, en alianza también con organizaciones de la sociedad civil muy interesadas, el Consejo Ciudadano, por ejemplo, en el tema. Y es un tema que nos importa y nos ocupa muchísimo. Es decir, cualquier conducta que afecte de manera particular a las infancias de nuestro país tiene que tener la mayor prioridad. Creo yo que la violencia y el abuso y el maltrato y los delitos cometidos contra las infancias tendrían que estar en la escala más alta de las prioridades de las instituciones. ¿Se ha tenido conocimiento? Ha habido casos de trata en esta modalidad en específico. No tengo ahorita registro de ello. Pero los casos que ha habido de otro tipo de conductas relacionadas a trata se han operado. Sí. Secretario, ¿qué le depara el 2024? Pues un año muy bueno, un año donde tenemos la enorme misión y responsabilidad de consolidar los resultados que se han obtenido en la ciudad, un año donde le vamos a apostar mucho al trabajo en materia de género y en materia de apoyar los esfuerzos de la Fiscalía y del Gobierno para reducir la violencia contra las mujeres. Vamos a apostar de manera muy importante a la reinserción y a los programas sociales, partiendo desde el sistema penitenciario, pero también con otros programas. Y un año donde vamos a seguir deteniendo a quienes crean que a través de la violencia
como he dicho, pueden avanzar su agenda personal. No lo vamos a tolerar, vamos a seguir operando, vamos a seguir actuando y estoy seguro que nos depara un año de muchos retos, sí, pero también de muchísimo aprendizaje y resultados para el... Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, maestro Pablo Vázquez Camacho, ¿qué le diría usted a todos los policías, mujeres, hombres que lo están viendo a través del canal de El Heraldo Televisión? ¿Qué les diría? ¿Qué les desea para este 2024? Lo primero es agradecerles muchísimo, con toda la deferencia, con toda la admiración que merecen personas que todos los días están arriesgando su vida en la calle. Yo lo único que tengo son palabras de un enorme agradecimiento y un enorme agradecimiento por permitirme estar al frente de la mejor policía del país. Nos tenemos que sentir muy orgullosos como capitalinos, como chilangos, de que tenemos la mejor policía del país. Y eso es lo que les diría, que son ellas y ellos la mejor policía que tiene México. Y pedirles que sigamos con este esfuerzo, no solo en 2024, sino en todos los años que tenga por delante esta gran institución, que es una de las instituciones más antiguas de la Ciudad de México, una de las instituciones más fuertes y una de las instituciones que más resultados le ha dado a nuestra ciudad. Muchas gracias, secretario. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. A lo largo de este 2023 contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político, económico, deportivo. Y en este programa especial vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la llaga.